Hola, ¿cómo están? Otra vez empezamos más temprano porque tengo otra vez compromisos. Sin embargo, pues vamos a echarle ganitas a la clase. Está muy bonita, está preciosa la clase de hoy. Entonces, pues hagámosle, vamos a echarle ganas y yo creo que vamos a aprender mucho hoy. Sí te pido que tengas tu Biblia lista y que realmente vayamos enfocándonos a los avances que vamos teniendo y sobre todo que confiando en que el Señor nos va a dar sabiduría y inteligencia, sobre todo para transmitir la información, porque está pesada, pero está muy hermosa. Entonces, gracias te damos, Espíritu Santo, porque estás con nosotros, porque tú nos ayudas, nos bendices, porque tu mano está sobre nosotros en todo momento y en todo lugar. Te glorifico en el nombre de Jesús. Amén. A veces cuando empezamos a dar estas clases parece que se nos viene todo en contra y muchas cosas suceden, ¿verdad? Hoy ha sido un día muy difícil, tuve que ir a Toluca, regresar, el tráfico, pero aparte muchas situaciones en la empresa, trabajo y problemas que parecía que no iba a poder terminar de preparar mi clase. Y de hecho, le estoy echando muchas ganas y todavía le va a faltar como una parte, pero vamos a tratar de explicar lo fundamental de manera que podamos avanzar y que el nombre del Señor sea glorificado. Vámonos a Zacarías. Zacarías capítulo 6. Vamos a ver la segunda parte que es la coronación del rey eterno, del reinado eterno, que eso es lo que nosotros vamos a enseñar. Voy a tratar de enfocarme y de explicar sin repetición lo más importante del tema para que logramos avanzar lo más que podamos. Hemos estado hablando, o sea, todo Zacarías, si tú te has fijado, ha sido como realmente una revelación de lo que es el Apocalipsis, de diferente manera, pero al final termina siendo lo mismo. Lo que hablamos del rollo volante, lo que hablamos de la mujer de la EFAD. Si no has oído las clases, escúchalas. Los cuatro carros, la semana pasada hablamos del paralelismo que hay entre Zacarías 6, los primeros versículos, hasta el versículo 8, con Mateo 24 y Apocalipsis 6, que son los sellos. Cómo se va todo manejando de la misma manera hasta la venida del Señor. Hoy vamos a hablar del reinado de Dios. Ese reinado en el cual el corazón de Dios, el sueño de Dios, ha sido coronar a su Hijo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que toda la humanidad lo pueda ver y que toda la humanidad pueda palpar verdaderamente ese reino que nosotros no entendemos y no conocemos porque es un reinado justo, porque es un reinado lleno de amor, porque es un reinado lleno de misericordia, un reinado que también es fuerte, pero sobre todo está basado en la justicia, cosa que ahora ya ni siquiera la conocemos. Hemos perdido el sentido de lo que es la justicia, pero sobre todo eso está el reino de Dios. El reino de Dios está basado en la justicia. Dice, cetro de tu reino, ¿verdad? Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Entonces, todo lo que tiene que ver con Dios y su reino está basado en la justicia. Nosotros siempre andamos torciendo la justicia, siempre andamos viendo cómo le damos la vuelta a la justicia para que se ajuste a lo que nosotros queremos, pero no es así con Dios. Con Dios la justicia es la justicia, darle a cada quien verdaderamente lo que le corresponde. Entonces, eso vamos a estudiar, ¿no? No hablemos de las cosas que estamos viviendo, porque eso es muy triste, y vamos a ver cosas que están muy bonitas y muy hermosas en el reino de Dios. Entonces, vamos a ver la coronación del Mesías en el milenio. Realmente es el verdadero trasfondo de esta profecía. Y te lo voy a leer, es capítulo 6, versículos 9 al 15. Solamente son 6 versículos, pero 6 versículos que son súper profundos. Dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma del cautiverio el Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. Irás tú en aquel día y entrarás en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás, pues, plata, oro, y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará sus raíces y edificará el templo de Jehová. Edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías y a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová, los cuales
están de lejos, vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyereis obediente la voz de Jehová vuestro Dios. Nos está hablando una coronación simbólica a Josué. Josué sumo sacerdote, Josué hijo de Josadac. Ya hemos hablado varias veces de Josué, y aquí nos está hablando acerca de su coronación, pero su coronación es algo muy extraño porque Josué es sacerdote y los sacerdotes no podían ser reyes, la corona se le pone a un rey. Entonces, vamos a ver el trasfondo y de qué es lo que nos está hablando, o qué es lo que quieren, porque es simbólica la coronación, a qué se está refiriendo con esta coronación y por qué va a hacer esta coronación. Y además nos habla del renuevo, cosas que ya hemos hablado antes, y como un simbolismo acerca del Mesías. Es la coronación del Mesías, pero él les está mostrando algo físico. Ahora dice, este renuevo edificará el templo de Jehová y él llevará su gloria. Anteriormente, en los capítulos anteriores, estuvimos hablando acerca de que Dios ya había puesto todo para que se edificara el templo. Dios ya le había dado a través de Ciro, a través de Darío, habían dado oro, plata y muchas cosas para que el templo se edificara. En Ageo vimos cómo ellos dejaron de edificar el templo a causa de sus enemigos. Sin embargo, ellos ya estaban en perfil de edificarlos. Zacarías les reclama que el templo tiene que ser edificado, y entonces ellos trabajan en consecuencia a esto. Sin embargo, aquí nos dice que el renuevo edificar el templo. Entonces, ya no nos habla del templo que ellos estaban edificando en el tiempo que salieron de Babilonia. Nos está hablando de otro templo que el renuevo edificará, en el cual dice, se sentará y dominará en su trono. Él se sentará y dominará en su trono, con un trono eterno, con un trono que es para siempre. Este templo ya no será destruido, va a estar durante todos los 1000 años, el tiempo del milenio. Este templo va a ser edificado y va a ser adorado el Señor, y el Señor va a reinar en ese lugar como rey y como sacerdote, porque las dos cosas van a suceder al mismo tiempo, y vamos a explicarlo, vámonos despacio porque llevamos prisa. Obviamente esto nos está hablando del fin de los tiempos, nos está hablando del milenio y del fin de los tiempos. Entonces, eh, yo te voy a recordar que ya hablamos acerca de los sellos, y en los sellos vimos que viene una cosa, un tiempo tremendo para la humanidad, tiempos terribles para la humanidad, pero inmediatamente de esos tiempos terribles de la gran tribulación va a venir el milenio, y ahí es donde se va a cumplir lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de algunas palabras que nos hablan acerca del fin de los tiempos y la restauración que Dios tiene para nosotros. Y si nos vamos a Daniel 12, el último capítulo de Daniel 12, y Daniel capítulo 12, versículo 11 y 12, dice así: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación de la desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Nos habla del tiempo en que el continuo sacrificio va a ser quitado del templo, porque el anticristo va a entrar, y los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, que ya es la gran tribulación, dice, entonces va a ser quitado el continuo sacrificio, va a venir el anticristo, y el anticristo en este momento va a hacer que venga la abominación desoladora, va a sacrificar algo dentro del templo que no glorifica a Dios, dice, y ahí nos da el tiempo, 1290, perdón, 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Como que hay un lapso de tiempo entre los 42 meses de los que nos habla el libro de Apocalipsis, que es el tiempo en que el anticristo va a reinar, hasta la terminación del reino del anticristo, y entonces comienza el nuevo reino, comienza el nuevo templo, y todo esto va a ser para la gloria del Señor. Vamos a ver qué nos dice Mateo 24. Versículo 29 al 31 con respecto a lo mismo. Estamos hablando del final de los tiempos. Mateo 24, versículo del 29 al 31. Si me permiten, voy a sacar a mi perrito, si no, no me va a dejar terminar la clase. Ya, listo.
Va a ser del 29 al 31. Dice así la escritura: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo esto nos está hablando del mundo espiritual, de las cosas que están sucediendo con la venida del Señor. Nos está hablando de que el enemigo ya no va a poder estar en los lugares celestiales. Nos dice por eso que las estrellas caerán del cielo, dice, y las potencias serán de los cielos serán conmovidas, va a haber un grande movimiento. No sé si te has dado cuenta de lo que dice ahí en el libro de Hebreos, donde dice que todo lo que sea movible será removido. Todo, absolutamente todo lo que conocemos, como el mundo de hoy, con lo que estamos acostumbrados, todo eso va a ser cambiado, todo eso va a ser transformado, va a ser tan fuerte, todo lo que va a suceder en la gran tribulación, que vamos a dejar de conocer el mundo como lo conocemos ahora. Y dice aquí la escritura, todo dice, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. Fíjense que en el libro de Daniel nos habla claramente, cuando estudiamos ese libro, vimos como decía, y yo vi a uno como semejante al Hijo del Hombre. No había una revelación acerca del Hijo del Hombre, pero sí estaba diciendo uno, que era un ser celestial, que parecía un hijo del hombre. Y sin embargo, por eso cuando el Señor decía que él era el Hijo del Hombre, entendían perfectamente que se estaba refiriendo a lo que Daniel había profetizado con relación al Hijo del Hombre. Por eso decían que él era blasfemo. A veces para nosotros como que no significa mucho lo que tiene que ver con el Hijo del Hombre, pero es algo muy significativo para los que en su trasfondo de la escritura y de los profetas entienden esto. Por eso estudiamos la profecía, por eso le echamos tantas ganas a esta parte de la profecía, porque entonces podemos entender el paralelismo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y el cumplimiento de la palabra de Dios para el fin de los tiempos. Y dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gran gloria. ¿Quién está profetizando esto? Jesucristo nos está explicando cómo va a ser el fin de todas las cosas, el fin de los tiempos. Van a ver al Hijo del Hombre. Ese Hijo de Hombre, se los está diciendo a los judíos, ese Hijo de Hombre que ustedes mataron, ese Hijo de Hombre que ustedes escupieron en la cara, ese Hijo de Hombre que les vino y les dijo, yo soy el Mesías y yo soy el que les va a dar a conocer al Padre, que ustedes rechazaron y no quisieron, a ese Hijo de Hombre van a ver venir en las nubes. Dice, con gran poder y gran gloria. Y cuando se dice gran poder y gran gloria, no estamos hablando de pequeñeces. No estamos hablando de, uy, va a haber ahí una luz y va a estar brillando. No, estamos hablando de que viene este Hijo de Hombre con gran poder y gran gloria. Él viene para reinar por los siglos de los siglos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es al Dios al que nosotros estamos sirviendo. Esa es la esperanza a la que nosotros hemos sido llamados. Nosotros entendemos que ahora queda la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Eso dice la Escritura. Nosotros, entre nosotros como hijos de Dios, tenemos perfectamente claro lo que significa el amor. Sabemos que Dios nos amó y que nosotros tenemos que amarlo a Él con el principio que Él nos dio. Debemos amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo. Eso ya nos lo dijo. Queda la fe, nuestra confianza en Él. Cada paso, cada prueba, cada lucha, cada situación, cada cosa que nosotros vivimos, eso tiene que mostrarnos que eso es nuestra fe. ¿Sí? Nosotros hemos creído en Él y por eso somos salvos. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Todo lo que nosotros vivimos todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos está basado en la fe que nosotros tenemos en Él. Pero nos queda una esperanza, la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué es la esperanza? Esta es la esperanza de ver al Señor venir en los cielos, la esperanza que tiene un lugar para nosotros, la esperanza que va a haber un reino en el cual va a reinar la justicia por los siglos de los siglos, un reino en el que es un reino eterno, en el que no va a haber maldad, no va a haber injusticia, no va a haber soberbia, no va a haber
ver nada de las cosas que nosotros conocemos y que a veces nos causan tantos problemas en nuestra vida y los conflictos que sentimos todos los días, la impotencia de la injusticia. Sin embargo, dice que lo veremos a Él, a este Hijo de hombre, Jesucristo mismo viniendo en las nubes. ¿Cómo? Con gran poder y gran gloria. Ya no lo vamos a ver naciendo en un pesebre, ya no lo vamos a ver naciendo ahí entre burritos y caballitos, ¿verdad? Sino que lo vamos a ver venir en todo su esplendor y en toda su gloria. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y se juntarán sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Se acuerdan de lo que hablamos el otro día? De los cuatro vientos de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro, ¿sí? Los cuatro vientos de la tierra. Este lugar juntará todos sus escogidos, los va a traer en un solo momento para que el pie empiece a reinar sobre su pueblo Israel. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar hoy, acerca de este reino milenario, de este reino eterno, de este rey que viene sobre todas las cosas que va a obtener victoria. Vamos a ver un versículo más que está en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, vamos a leer del 11 al 21. Dice así. Dice, vamos a leer desde el 10 para que podamos seguir la secuencia. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra, no, espérame, que estoy leyendo el 21. Digo, también está bien padre y también habla del reino de Dios, pero no, vamos del 19. Ya te estoy leyendo algo que no, del 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba era fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestida con ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar, el vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella todas las señales, de las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Los demás que fueron muertos a espada, que salía de la boca del que montaba el caballo, y de todas las aves, se saciaron de las carnes de ellos. Estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un juicio, estamos hablando de la venida del Señor posándose sobre el monte de los olivos, pero también está diciendo, viene con su espada. Viene con su espada a destruir a todos aquellos que destruyen la tierra. Viene a hacer juicio. Sus vestiduras están teñidas de sangre. No estamos hablando de algo bonito, ¿eh? No estamos, o sea, si nosotros lo estamos esperando, esa es nuestra esperanza, pero nosotros venimos con Él, ya nosotros como iglesia vamos a ser arrebatados antes de que esto suceda. Y en su segunda venida, cuando Él baje a la tierra, nosotros seremos arrebatados y Él nos va a recibir en las nubes. Pero cuando la segunda venida, ¿verdad? Cuando Él ponga sus pies en la tierra, en ese momento, si tú te das cuenta, dice la Escritura, va a venir con gran poder para hacer justicia contra todas las naciones que fueron injustas y que no hicieron la voluntad de Él, que no creyeron en Él, que siguieron al anticristo, que se pusieron la marca del 666 y de que lo adoraron. Lo adoraron. Hay algo que no puede pasar en la vida de un cristiano, tener otros dioses. Dios es nuestro Señor, a Él adoramos, no debe haber nadie más en primer lugar que Él, porque Dios es un Dios celoso.
Él es un Dios que sabe, nos dijo, este es tu mandamiento, mi chavo. O sea, tú puedes pensar lo que tú quieras y tú puedes adorarme como tú quieras, pero el mandamiento está claro, específico y dicho. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego tu prójimo como a ti mismo. Ahí está toda la ley y los profetas. Bueno, sí, pues no amo tanto a Dios, ¿verdad? Pero pues si yo me porto bien pues doy mis ofrendas y mis diezmos, ya con eso cumplí, perdón, pero no, el mandamiento está claro y específico. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que el juicio va a ser ejercido, que el Señor va a venir de los cielos y va a reinar sobre esta tierra porque Él es Rey de Reyes, su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Es algo que nosotros vamos a poder evitar. Es algo que aunque a nosotros lo creamos o no lo creamos, va a dejar de suceder. Va a suceder. Porque las profecías se cumplen al pie de la letra, porque lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. Entonces, ¿qué sucede durante todo esto de Zacarías? Vamos a regresarnos. Vamos a ver la corona del, vamos a ver la coronación del Mesías. Vamos a regresarnos a Zacarías. Um, Zacarías capítulo 6. Dice, versículo 9, vino a mí palabra de Jehová, toma del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. Y irás tú en aquel día y entrarás en la casa de Josías, hijo de Sofonías. ¿De quién nos habla con estas personas? Está diciendo a Zacarías, ve y toma estas tres personas y vete a casa de el hijo de Sofonías, ¿verdad? El hijo de Sofonías. Entonces, vamos a ver que todo esto tiene algo que es importantísimo. Aquí nos habla de reedificar el templo. Ellos iban a entender perfectamente bien de qué se trataba esto, porque cuando ellos regresan de Babilonia y el Señor le dice al pueblo que tiene que edificar templo para el Señor en el tiempo del cautiverio que salieron de Babilonia con Esdras, ¿verdad? Dice que les dio el rey muchos donativos para que esto sucediera. Entonces ellos entendían esta parte de dar. Entonces, esto te lo puedo leer rápidamente sin que quites tu mano de aquí para que te pueda seguir explicando, te lo voy a leer en Esdras capítulo 7 del 11 al 20. Te lo voy a leer rápidamente, no vamos a perder mucho tiempo. Del 11 al 20 dice, sí, dice... Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito de la ley de Dios del cielo, paz. Dice, por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vayan. Por parte del rey y de sus 7 consejeros, seréis enviados a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar plata y oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayes en la provincia de Babilonia con sus ofrendas voluntarias del pueblo y los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron en la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos con sus ofrendas y libaciones, y los ofrecerás sobre el altar en la casa de vuestro Dios, el cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que se te entreguen para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante del Dios de Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Artajerjes está diciendo, aquí está, tienes un chorro de oro, un chorro de plata que yo te estoy dando, ¿verdad? Así así como todas las ofrendas voluntarias. Esto es algo muy importante. El pueblo de Babilonia, el pueblo de Israel que salió de Babilonia no salió pobre, no todos.
Digo, sí, algunos sí salieron pobres, pero no todos. Por eso dice el verso 16: la plata y el oro que hay es en toda la provincia de Babilonia con las ofrendas voluntarias del pueblo y los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios y la casa de Jerusalén. Artajerjes dio una gran cantidad, Ciro el Grande dio otra gran cantidad. Estamos diciendo que está aquí, lo que él está hablando es, también el pueblo puede dar oro, puede dar plata, y los sacerdotes también van a dar para que el templo sea construido. Entonces, todo esto es muy grandioso, porque tú te acuerdas cuando el tabernáculo de Moisés dice que todo el pueblo trajo ofrendas. Trajeron tantas ofrendas, salieron tan millonarios de Egipto, que dice que hicieron el becerro de oro que medía un titipuchi, como 20 metros de altura, todo de oro. Y todo eso, ellos lo dieron, lo ofrecieron para que se hiciera el becerro de oro. O sea, 20 metros de un animalejo lleno de oro. Y eso fue destruido por Moisés. Sin embargo, cuando a la hora de la construcción del templo, todo el mundo dio ofrendas para que el templo se construyera, el tabernáculo, que llegó un momento en que Moisés les tuvo que decir: tenemos demasiado, ya por favor, ya no necesitamos que donen más. Esto quiere decir que salieron súper prósperos, pero aquí de Babilonia, de la misma manera, para la construcción del templo, ¿sí? En el templo de Esdras, dice: ustedes den todo lo que ustedes puedan. Ellos tenían la cultura de dar. Tenían la cultura de ser generosos cuando se trataba de las cosas de Dios. Cuando se trata de las cosas de Dios y cuando tú amas a Dios con todo tu corazón no debe de estar aferrado al dinero. Tu corazón tiene que estar en lo que la voluntad de Dios está diciendo. Por tal motivo, tenemos que ser generosos en cuanto a la obra de Dios. Bueno, pues ya vimos que aquí ellos donaron para eso, pero vamos a regresarnos a la coronación. ¿Qué tiene que ver lo que te estoy enseñando con esto? Muy bien, dice que tomará a 4 personitas. 4 personitas. Estas 4 personitas, ¿verdad? Se llamaban Heldai, Tobías y Jedaías, los cuales vinieron de Babilonia. Vamos a ver, porque esto tiene mucho significado, ¿sí? Te voy a decir, Heldai significa el mundo de Dios. Tobía, Jehová es bueno. Y Jedaías es Jehová sabe. Esto es que todo es de Dios. Jedaías, todo es de Dios, ¿sí? Jehová es bueno en su corazón, es bueno en la profundidad de su alma. Y Jedaías es Jehová sabe. Jehová es omnisciente, sabe todas las cosas. Entonces dice: a estos 3 hombres los vas a traer. ¿Quiénes serán esos hombres? Esos hombres tienen características muy importantes, porque fueron escogidos para ver la coronación simbólica de Josué, que es la coronación del Mesías. No eran cualquier persona, cualquier tipito ahí que le caía bien a Zacarías. Estamos hablando de hombres que estaban representando algo muy importante. Número 1, dice, ya vimos las características. Ellos volvieron de Babilonia. Esto significa que eran hombres fieles. Eran hombres que estaban muy metidos con la voluntad de Dios. Gran parte. De hecho, había mucha decepción en el tiempo de Esdras y Nehemías, porque una gran parte de la gente que tuvo que haber regresado para edificar Jerusalén y, de, y el templo, no regresaron, se quedaron. Ya tenían sus vidas hechas. Se habían casado quizá con mujeres paganas y tenían a sus hijos y ya no quisieron volver. Muchos tenían los suficientes recursos como para decir: pues ya me quedo aquí. ¿Cómo para qué me muevo? ¿Para qué me voy a una ciudad que está destruida? ¿Para qué me voy a edificar un templo que, pues, que además, o sea, no hay nada? Hay que echarle muchas ganitas, hay que trabajar mucho. Pues yo estoy comodito aquí en Babilonia. Pero no, estos 3 hombres volvieron de Babilonia. Eso quiere decir que eran fieles a la voluntad de Dios. En el corazón de Dios estaba la edificación del templo. En el corazón de Dios estaba la edificación de Jerusalén nuevamente. Y se requerían hombres fieles. Hombres que amaran a Dios con todas sus fuerzas. Hombres que dijeran: pese lo que pese, cueste lo que cueste, estoy en mi zona de confort, pero no me importa. Yo voy a hacer la voluntad de Dios hasta donde Él me diga. Eran hombres fieles que volvieron de Babilonia. Entonces, dice,
irás en aquel día. Eran hombres fieles, obviamente eran hombres piadosos, pero algo que es muy importante, definitivamente eran sacerdotes, porque no cualquiera entraba a la casa de los sacerdotes. Y Sofonías, el hijo de Sofonías, definitivamente eran sacerdotes. Ellos iban a participar de la coronación simbólica de Josué. Dice, y tomarás pues plata y oro y harás unas coronas. ¿De quién iba a tomar el oro y la plata? Claramente en la entonación que nos está dando este verbo era de ellos, de estos hombres. Estos hombres eran hombres que definitivamente eran generosos, eran fieles y eran sacerdotes. Ellos iban a participar de esto. Y obviamente Sofonías era otro sacerdote. Ya ahorita ya no te voy a dar esas citas porque señor Babilonia, ¿sí? Y ellos, ellos estuvieron en la coronación simbólica. Josué, hijo de Josadán, iban a ponerle una corona. ¿Qué hicieron? Vinieron y trajeron mucho oro, trajeron mucha plata para hacer una corona esplendorosa, una corona que iban a que iba a engrandecer a aquel rey. Pero pues es una corona de oro y era una corona de plata, ¿verdad? Definitivamente. Una corona de un rey no se le pone a alguien que es indigno, definitivamente, y menos si es una corona grandiosa. Vamos a qué nos dice Apocalipsis 19. Esto nos habla de la dignidad del Mesías, de la dignidad del rey, al que esta corona le va a ser puesta del 12 al 16. Ya leímos una parte, pero lo vamos a volver a leer, ¿verdad? Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, que era el verbo de Dios. No vamos a leer todo, ya lo habíamos leído, pero eso nos muestra que aquel rey al que le será puesta esta corona, ¿verdad? Es rey de reyes y señor de señores. Entonces, bueno, y lo pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadán. ¿En la cabeza de quién se lo iban a poner? En la cabeza de Josué, sacerdote. Perdón, era un sacerdote. Definitivamente en el Antiguo Testamento, dentro del gobierno, existía una total y absoluta diferencia entre lo que era el gobierno a través de un rey y lo que era la parte de religiosa, que era a través de un sacerdote. No había manera de que se juntaran. Ni un rey podía ser sacerdote, ni un sacerdote podía ser rey. Y tan así lo vemos que vamos a leer lo que nos dice Segunda de Crónicas, con respecto a un rey que se quiso ser sacerdote y que pues la verdad es que no, eso estaba fuera de la proporción de lo que Dios quería. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 18 y 19. Dice, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh rey Usías, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. Dice que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar y junto al incienso. Terminó de hecho muerto. Usías era el rey en el tiempo de Isaías. De hecho, si tú lees el capítulo número 1 de Isaías, nos habla, el 1 y 2 nos habla acerca de cómo Dios le habla a Isaías y le dice que le va a servir y que lo va a ungir para servirlo. Y Isaías estaba en una total depresión porque él era un profeta que profetizaba delante de Usías, y Usías terminó muerto por la lepra. Y entonces Isaías lloraba mucho, se rasgaba las vestiduras y todo, porque él amaba al rey. Pero el rey le había regado, o sea, el rey había querido ser sacerdote, se había querido su super gran Superman, de tal manera que él iba a hacer esto, que iba a poder, este,
reinar y también ser sacerdote. Aquí le están diciendo a los sacerdotes, perdón, pero a ti no te corresponde hacer eso. Entonces, no hay manera. Aquí pareciera una contradicción en el libro de Zacarías, porque nos encontramos con algo que están diciéndoles el Señor a estos hombres, traigan ofrendas, traigan oro, plata, y llegan una corona esplendorosa y vamos a poner vamos a coronar a Josué, sumo sacerdote. Entonces era una incongruencia. Sin embargo, era simbólico de alguien que sí, en la eternidad va a ser rey y va a ser sacerdote. Eso no era permitido en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 110 con respecto a las profecías acerca de Jesucristo. Él como rey y sacerdote, nos dice la Escritura, Salmo 110. Versículos del 1, vamos a ver del 1 al 4. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. ¿De dónde le va a enviar? Desde Sión. ¿Te acuerdas que hablamos hace 8 días acerca de los dos montes de bronce? El monte de Sión y el monte de los olivos. Dice, desde el monte de Sión, él mandará la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nos está hablando del dominio del rey. Nos está hablando, dice, voy a poner a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Domina, gobierna, controla, ten el poder sobre todas las naciones y sin embargo le está diciendo, y tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto nos habla acerca de este rey y este sacerdote que definitivamente en el Mesías eso el Señor lo permitió. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel. Ezequiel capítulo 21, versos 26 y 27, dice así. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara y quita la corona. Esto no será más así, será exaltado lo bajo y humillado lo alto. Dice, arruina, arruina, arruina lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, yo lo entregaré. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, parece un trabalenguas, pero está diciendo, quita la tiara. Quita la tiara. De hecho, la tiara en el original nos dice que quitar el turbante, ¿verdad? Quita la corona. Y esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Y eso definitivamente es, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor. El Señor vino y se humilló y se hizo humilde a sí mismo para después ser exaltado sobre todo. Arruina y arruina, arruina reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo derecho yo se lo entregaré, cuyo reino el Señor lo entregará a este Rey de Reyes y a este Señor de Señores, a este Mesías. Eso es lo que Zacarías está tratando de decir, porque está diciendo, pues no puede ser rey, no puede ser sacerdote, pero este rey sí va a ser rey y sacerdote. No solamente va a ser rey y sacerdote, Él es nuestro intercesor divino, ¿verdad? Como sacerdote. Él es nuestro rey eterno. Él es el gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Él está entre el Padre y nosotros intercediendo todos los días, ¿verdad? Por nosotros aquí está el acusador, Satanás, acusándonos de día y de noche y el Señor intercediendo, ¿verdad? No hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino Jesucristo, hombre. Él reina, venga tu reino y hágase tu voluntad. Ejerce las dos funciones y las va a ejercer al 100% y en pleno en el reino milenario.
Él es Dios sobre todas las cosas, por eso dice, haz una corona esplendorosa. A mí me sorprende mucho esto, porque fíjate que en el tiempo de su venida y en la edificación del templo, de hecho lo vamos a leer más adelante, también dice que las naciones vendrán y darán donativos. También darán de lo que tienen para la construcción de ese templo que va a ser milenario. El Señor dice, mío es el oro y mío es la plata. Eso es definitivamente. El Señor no tiene necesidad de que nadie le dé. Pero también en el nuevo templo, yo me sorprendí mucho, en el templo del milenio, ¿verdad? En el templo del milenio que va a ser edificado en Jerusalén, en ese templo también habrá ofrendas. Y también habrá corazón de los hombres para dar, para que este templo sea grandioso y sea eterno y sea grande, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Déjenme ponerla. Se me está acabando la pila, pero ahorita lo vamos a conectar. Ya me está avisando de la pila. Ahí está. ¿Y por qué no se conecta? Ay, me dan un minuto porque no quiero. Ay, ya está conectado, ya está. Entonces, también va a haber ofrendas voluntarias, también se va a dar para la ofrenda para el templo en el tiempo de la venida del Señor. Yo creo que tiene mucho que ver con nosotros arraigarnos a nuestros sueños y a nuestra voluntad. Yo lo que veo en la palabra de Dios es deja de mirarte a ti mismo. La sociedad nos lleva a mirarnos a nosotros mismos, a querer cumplir con nuestros sueños, a solamente alimentar nuestro ego, alimentar lo que nosotros somos y olvidarnos de quién es Él. Como que sí, lo tenemos presente, pero es más importante nuestros sueños que lo que Él es. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque cuando el Señor, ¿tú crees que el Señor necesitaba que el pueblo de Israel diera ofrendas para el tabernáculo? ¿Tú crees que el Señor necesitaba que se dieran ofrendas para la construcción del templo de Esdra? No, el Señor no lo necesita. Y también para el milenio, el Señor es dueño de todas las cosas. Él es suyo es el oro y la plata, dice la escritura. Entonces, sin embargo, Él prueba nuestros corazones. Él habla a nuestros corazones. ¿Qué tanto amamos el dinero más que a Él? Yo te lo he explicado, la otra vez le hice una clase acerca de eso. No se puede amar a dos hombres, porque odiarás a uno, y amarás a uno y rechazarás al otro, o viceversa. No se puede amar a Dios y a las riquezas, a Dios y al dinero, porque verdaderamente el dinero se convierte en un Dios. A veces nos hace perder el piso, a veces no nos deja, ¿verdad?, acercarnos a Dios. Definitivamente a nosotros mismos ponemos trabas para que eso suceda. Vamos a seguirle. Dice, y hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Ya estamos otra vez en Zacarías. Eh, Aquel, dice aquí el varón, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Dice, hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón. ¿Sí? Ahorita yo te expliqué algo acerca del Hijo del Hombre. El varón nos habla, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti y entre tu mujer. Dice, y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El varón. El varón Jesucristo se tiene como el varón. Dice el varón, dice, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Él es el Hijo del Hombre. Vamos a ver qué nos dice Juan 19:15. Pon mucha atención en esta parte porque está bien bonita, está bien interesante. Entonces, para que no te pierdas, pero Juan 17, Juan 19:15, nos dice. Espero no estar tosigándote con tanta información. Dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes, no tendremos rey más que a César. Dice, entonces en- así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Él fue rechazado, él fue, como nos dice el Salmo 53, él fue varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro.
¿verdad? Eso dice Isaías 53, varón de dolores. Este es el varón, el renuevo, dice que Zacarías, ya me perdí, Zacarías 6. Él es el renuevo. ¿Qué es el renuevo? Yo ya te lo expliqué en otras ocasiones, de hecho cuando vimos Zacarías 3, pero vamos a leer algunos versículos que son muy interesantes, no importa si no termino la clase hoy, porque me falta un montón, pero ¿sabes qué? Nos habla del reinado del Señor y por eso no quiero perder pie esta parte. No quiero que tú te pierdas de la grandeza del Rey, de la grandeza de Dios, de la grandeza de su vida en nosotros, que podamos estar tan terriblemente conscientes de la grandeza de ese Rey, que nosotros digamos todos los días, venga tu reino y hágase tu voluntad, que en ningún momento nosotros menospreciemos la palabra de Dios y el reino de Dios, sino que sea como hijos de Dios, estemos total y absolutamente convencidos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, de lo que Él sufrió, de lo que Él vivió y de lo que va a ser en la eternidad. Estamos viendo el panorama completo, la revelación completa del sueño de Dios, puesta en una palabra que pareciera la ley si no la entiendes. Pero ahí está. Y queremos vivirla, y queremos sentirla, y queremos trabajar en esto de una manera grande y poderosa. Y entonces dice aquí la escritura. Aquí en Isaías 3:8 te lo expliqué. Y dice así: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque aquí son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo, el renuevo. ¿Qué es el renuevo? El renuevo es cuando los que conocen esta parte de la jardinería y estas cosas, digo, yo a veces me sorprendo porque conozco una persona que tiene una jungla, ¿verdad? Y esa persona me sorprende mucho cómo agarra un tronquito que yo diría, tire eso a la basura, o sea, eso como para qué. No, no, de aquí va a ser un árbol. Y yo, de un tronquito allí todo seco, sin hojas y sin nada, sí, dice, aquí van a hacer un árbol. Y lo siembra y sale un árbol. ¿Y yo cómo salió un árbol de esto? Y cuando nos habla del renuevo, nos habla de un árbol, un tronco seco, literal, así, que no tiene nada, ¿sí? Que tú lo ves y lo barres y lo tiras. No, bueno, pues el renuevo son de ese tronco seco, que salen hojitas, ¿sí? Eso es el renuevo. El renuevo son esas hojitas que salen de un tronco seco, que pareciera que no tiene vida, ¿verdad? Isaías 53, ¿cómo nos habla acerca de él? Dice, sin hermosura para que lo deseemos, dice, mas él herido fue y sufrió, y lo golpearon y lo mataron, y derramó toda su sangre, y hubo un momento en que dijo, consumado es, y sin embargo de ese árbol, muerto, sin vida, que lo enterraron y resucitó al tercer día, pero solo algunos lo vieron, de ese árbol seco, de ese árbol que tanta gente no cree en él, que han hecho de él una exposición en los templos católicos con una cruz y colgado allí, todo muerto y todo sangrado, porque eso es lo que vemos a veces en las imágenes y llegas a lugares donde el Señor no significa nada. Sí, pues sí creo en él, sí creo en Cristo, pero no significa nada. No significa nada para muchas personas. Y vemos una película y vemos Chosen y no sucede, no hay ningún cambio dentro de nosotros porque ese árbol está muerto. Pero de ese árbol van a salir hojas, de ese árbol va a resucitar, nuevamente lo vamos a volver a ver, pero no lo vamos a ver como ese tronco muerto, lo vamos a ver como el Rey de Reyes que Él es, como el Señor de Señores del que hablamos ahorita en Apocalipsis 19, poniendo en su muslo, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, Rey de justicia, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso es lo que vamos a ver, un renuevo de un árbol que está muerto, que está seco. Vamos a ver qué dice. Perdón que me emocione, pero es que realmente eso es lo que Él es para nosotros como hijos de Dios. Él es para nosotros ese renuevo, Él es para nosotros esa esperanza de volverlo a ver lleno de gloria, lleno de poder, como lo que Él es, Rey de Reyes y Señor de Señores. Isaías 4:2 dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, el fruto de la tierra para grandeza y honra de los sobrevivientes de Israel. Ese renuevo será hermosura.
y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra de los sobrevivientes de Israel. Esto es para el final de los tiempos. Él para el final de los tiempos, Él va a ser el fruto de la tierra, grandeza, honra para los que sobrevivan en Israel, a donde va a ser construido el templo. Allí va a ser. Isaías 11:2 dice, Isaías 11:1, dice, y saldrá de la vara perdón, y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago y retoñará de sus raíces. De esa vara muerta, de esa vara que no tiene vida, retoñará desde sus raíces. Va a ser raíz y va a crecer y va a dar hojas y va a ser grande en medio de su pueblo, ¿verdad? ¿Qué dice Jeremías 23:5? Jeremías 23:5 nos dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿De dónde? De David. Ahorita que te leí Isaías, yo no sé si tú te acuerdas que el papá de David fue Isaí. Por eso dice retoñará. ¿De dónde viene Jesucristo? Viene de la línea de David. A David le dijo, si tú lees en Primera de Samuel 7, ¿verdad? Allí está diciendo, a ti te dará un reino que no tendrá fin, tendrá un rey eterno para siempre, tu reinado va a ser por siempre. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a este rey, se está refiriendo a este renuevo justo, renuevo. Renuevo, es lo mismo que hemos venido hablando, ¿verdad? Apocalipsis 3:21, vamos a leer qué dice Apocalipsis 3:21. Dice así, y al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ya no nos habla del rey nuevo, pero nos habla de que su humilde nacimiento se va a convertir en la grandeza de lo que Él es ahora. Dentro de su humilde nacimiento, Él se va a convertir en el Rey de Reyes y Señor de Señores. De ese humilde nacimiento de unas hojitas sobre unas varas muertas, Él se va a convertir en el Señor y en el Rey que hemos venido hablando. Y no voy a terminar hoy, pero vamos a leer Isaías 53, ¿verdad? ¿Qué es lo que te he estado viniendo? ¿Qué es lo que te he estado diciendo acerca de este Mesías? Con un nacimiento humilde, con un tronco muerto, pero que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Isaías 53:2 dice, subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le decíamos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A él, ese renuevo que saldrá de tierra seca, de tierra muerta, de desierto, él va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por último, vamos a leer Isaías 61:11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Y esto es con la venida del Señor, con esa venida que leímos en Apocalipsis 19, esa venida y la manifestación gloriosa del Rey de Reyes y Señor de Señores, donde va a venir con vestidos verdaderamente de sangre, dice la Escritura, porque morirá mucha gente. Todo aquello destruirá al anticristo, destruirá a todos sus enemigos, pondrá a todos sus enemigos
enemigos delante de sus pies, y dice que al último enemigo que va a poner delante de sus pies es a la muerte. Es el último enemigo que será vencido dentro de todo esto que vamos a ver, de todo este caos que leímos al principio, este caos y este temblor en donde todos los cimientos de la tierra serán conmovidos, donde dice que los 4 puntos de la tierra serán movidos, ¿verdad? Por causa de la venida del Señor, y que va a venir y va a ejercer justicia, y que de su boca sale una espada aguda, ¿verdad? Donde destruye y mata a todas las naciones, a todos sus enemigos. Tenemos que leer un poco acerca de lo que va a pasar en el Armagedón y lo que va a venir con la venida del Señor para estos tiempos. A lo mejor la semana que entra te explico un poco acerca de esto para que te des cuenta que su venida no va a ser una venida tranquila, va a ser una venida que verdaderamente va a venir con poder, va a venir con gloria y va a establecer justicia. Justicia que ya no hay en la tierra, justicia que ya ni siquiera se conoce. No entendemos lo que es esa palabra, pero la palabra justicia, dice aquí la palabra, el Señor hará brotar justicia de ese vástago, de esa roca, perdón, de esa pedazo de árbol que no tiene vida. De allí brotará la justicia y la alabanza delante de él a todas las naciones. Así va a ser el reino de Dios, así va a ser su justicia. Entonces, vamos a dejarla hasta ahí porque quiero explicarte muchas cosas más acerca de su reino, pero creo que hemos avanzado bastante ahorita. Porque es importante, tú dices, si solamente son 5 versículos de Zacarías lo que estamos estudiando, bueno, pues esos 5 versículos tienen una profundidad, la cual vale mucho la pena que exploremos y que hablemos. Perdón que no les dé la clase a las 6, pero tengo todavía otros compromisos, pero yo no quiero dejar de darles clase, quiero estar con ustedes y sobre todo honrar el nombre de mi Dios. Honrar el nombre de mi Dios hablando acerca de Él. Sí, mi cabeza está mentalmente he sido muy oprimida, sobre todo estos últimos días con tanto trabajo, pero saben que yo leyendo la escritura hoy, estudiando, iba en el coche porque tuve que ir a Toluca, y ahí me puse a estudiar y yo venía ahí con la lágrima, ¿verdad? Verdaderamente viendo la grandeza del Señor al que estoy sirviendo, el cual vale muchísimo la pena hacer. Amo al Señor con todas mis fuerzas, y yo te pido que lo conozcas y que te des la oportunidad realmente de conectar con su corazón y entender que todo lo demás es banalidad. Todo lo demás es banalidad. Lo que verdaderamente vale es Él. Así es que Dios te bendiga mucho, y la semana que entra vamos a concluir con el tema. Cuídate, que Dios te guarde.